Mi nombre es Jorge Ballesteros. Yo les voy a hablarles acerca de los aspectos psicodinámicos de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, eh, la definición, aunque parezca bastante sencilla, implica una gran complejidad. Esto debido a que en la enfermedad psicosomática encontramos que hay aspectos psico, neuro, inmuno, endocrinológicos, por lo cual yo solamente me voy a referir a los aspectos psicodinámicos. Primero voy a tomar a Freud y voy a referirme a lo que él postuló como un modelo de la estructura del pensamiento del recién nacido, de un pensamiento muy, muy arcaico, que es el modelo del arco reflejo. ¿Qué quiere decir esto? El recién nacido percibe un estímulo que puede ser o puede obedecer a percepciones tanto internas como externas. Por ejemplo, supongamos que es el hambre, o que el recién nacido nace y se encuentra ante estímulos luminosos, o malestar, la luminosidad, en fin. Estos estímulos en dado momento pueden ocasionar molestias para el recién nacido, y básicamente, ¿cuál es el manejo que va a presentar? Es el siguiente, y es el del arco reflejo, es decir, ante un estímulo o una percepción, básicamente lo que podrá hacer, honestamente, que está apenas instaurándose, es básicamente la descarga. Es decir, va a haber una descarga de tipo motor, y es lo que conoceríamos, por ejemplo, como el llanto, que es básicamente el recurso que tiene el bebé. Sin embargo, Freud también nos va anunciando de que no solamente es esto es en el puro inicio de la vida. Sin embargo, a medida que se van generando experiencias, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas percepciones, ¿sí? Ya sean, vuelvo y repito, ya sean internas o externas, ¿sí? Van a ir produciendo unas huellas némicas. En términos sencillos, vamos a estar hablando básicamente como de recuerdos. Estos recuerdos se van a ir organizando paulatinamente y se van a ir generando las simbolizaciones y llegan hasta el inconsciente, como aquí lo plantea Freud, ¿sí? Y una vez que superan el inconsciente, si es que se permite, pero eso sería otra charla, si es que lo permite, entonces va a pasar al sistema de percepción conciencia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Es básicamente, Freud dice, mire, en la percepción conciencia, o sea, en el preconsciente, ¿sí? Va a surgir la palabra. Y ahí va a venir la descarga motora. ¿Cuál es la descarga motora? Sencillo, que con el tiempo el bebé está inundado de hambre y él va a poder decir teta, seno, mamá, alguna cosa de estas, y entonces ya lo va a poder simbolizar, ya lo va a poder expresar. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces acá Freud? Nos está diciendo, mire, el pensamiento es una forma de amortizar los diferentes estímulos. Si nosotros logramos pensar, tenemos una forma de ir dándole manejo a todas esas sensaciones que nos pueden inundar. Bien. Sin embargo, hay momentos en cualquier época de nuestras vidas en los cuales podemos estar enfrentando una situación traumática. En esto del trauma, pues básicamente se refiere a dos aspectos. Estamos hablando de una carga o un flujo de excitaciones que le es excesivo a la persona y que está en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente estas excitaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante una serie complementaria. Por un lado, entonces vamos a encontrar de que hay un impulso, un estímulo, puede ser externo o interno. Cuando digo interno, podríamos a esto también llamar el inconsciente, ¿sí? Que hay una parte del inconsciente que está pujando por salir. ¿Mm? Pero si esta carga es muy fuerte, la persona no va a tener cómo elaborarla. Y entonces, ¿cómo va a responder? Básicamente, pensemos en un cuadro de pánico. En un cuadro de pánico vemos a la persona que
no logra pensar, no logra reflexionar y básicamente se ve inundada de una serie de estímulos. Entonces está con la opresión, la taquicardia o con una angustia muy, muy severa de muerte, en fin, pero no logra estructurar en su pensamiento el porqué. Y esto lo vemos pues frecuentemente ya sea en servicio de urgencias o en nuestros consultorios. Bueno, Bion, un psicoanalista inglés, va a hacer el siguiente aporte y va a ser, básicamente nos va a hablar de los vínculos objetales. ¿Qué quiere decir esto? Retomamos nuevamente con la diapositiva anterior, estábamos hablando de los estímulos de las percepciones, que es lo que Bion va a llamar elementos beta. El recién nacido va a estar, el recién nacido, y entiéndase, o un adulto, nosotros como adultos, en dado momento que no podamos saber manejar una experiencia, una emoción, porque nos inunda, porque no la logramos reflexionar, va a constituir como un elemento beta. Entonces, el bebé empieza a llorar porque hay algún estímulo, algo le está molestando. Y entonces él nos introduce en la parte objetal y nos está diciendo, por ejemplo, la función materna o la persona que está encargada. No tiene que ser necesariamente la mamá, pero sí la persona que esté desempeñando ese papel de función materna. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar de descifrar ese malestar en el bebé. Si ustedes pensamos un poquitico en lo que es la relación de la mamá con el bebé, fíjense que el bebé llora, pero cuando la mamá entra en contacto, ese contacto, cuando la mamá está en disposición de hacer contacto con el psiquis de su bebé, que es lo que vamos a llamar reverie, ensoñación, la mamá va a poder descifrar ese llanto. Entonces, generalmente estamos oyendo al bebé llorar y a todos se nos podría hacer que es el mismo llanto, pero la persona que está en ese contacto con el bebé puede decir, lo que pasa es que tiene hambre. No. Lo que pasa es que tiene sueño. No, es que de pronto lo que está sintiendo es que tiene realmente un dolor y algo le está molestando seriamente. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ante esa queja, por ponerlo así, esa queja motora, esa descarga, va a haber alguien, que es la mamá en este caso, que puede ir descifrando eso. Y al ir descifrando eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? El bebé entonces está inundado de una experiencia que le molesta, digamos, hambre. ¿Y qué es lo que va pasando con las experiencias continuas? Que a esa experiencia, aparece el seno, aparece la teta y el bebé mama. Y ante eso, entonces empieza a simbolizar, empieza a sentir que hay algo que ese malestar tiene un significado, tiene una razón de ser, puede manejarlo, puede reflexionar al respecto. Eso es lo importante, pues, de la parte de aquí de Bion. Bueno. Entonces, cuando este funcionamiento falla, entonces vamos a encontrar lo que es la alexitimia. La alexitimia es un término que acuñó Peter Cisneros a mediados del siglo anterior y básicamente se refería a que existían una serie de pacientes que tenían una gran dificultad para identificar y describir sus sentimientos. Es decir, como lo dice el término, ausencia, lex, palabra, timia, emoción. Entonces es la falta de palabra para los sentimientos. Tienen una dificultad para distinguir entre los sentimientos y las sensaciones corporales propias de la activación emocional. Traducido, llega la persona y nos consulta, y cuando nos consultan los pacientes, entonces nos están diciendo, no, doctor, empecé a sentir una opresión y un malestar y una taquicardia y una fatiga y una sensación de ahogo, pero todas estas quejas, ¿para qué? Para dejar a un lado todo el componente emocional que hay detrás de ello. Es decir, o hay una preocupación, hay una situación de su vida que lo tienen constreñido. Bueno,
No, les queda fácil es referirse o dirigirse a la queja o a la experiencia física como tal, pero les cuesta mucho trabajo enunciar o decir, oiga, esto que me está sucediendo es porque vengo sintiéndome mal debido a tal. Esto no lo logran decir. Bueno, el proceso imaginario es constreñido, evidenciado por la escasez de fantasías. Estos pacientes en la consulta, ¿cuál es la experiencia que tenemos habitualmente? Es de que están muy centrados en la queja y son muy concretos. No nos logran transmitir una emoción o una vivencia alrededor de su síntoma físico, lo que sea, si no están, y es que la enfermedad me empezó a dar, los síntomas fueron, desde hace un mes empecé a sentir XY y esto fue evolucionando y el síntoma fue empeorando, mejorando, pero como muy centrados al respecto y sin casi hablarnos espontáneamente acerca de su mundo interno, es decir, acerca de sus vivencias, de su estado emocional. Perdónenme la expresión, pero suena como si fuera un paciente algo ladrilludo, muy concreto. Y el estilo cognitivo está orientado al exterior, es decir, hay una pobre, pues una relativa incapacidad para la introspección. Esto de una u otra forma está comprometido. Luego pasamos a la Escuela de París, que Pierre Martí y Aimé Usan fueron los pioneros para la que es la enfermedad psicosomática. Entonces nos empezaron a hablar, ellos plantean es de que básicamente la enfermedad psicosomática va a proceder o va a ser facilitada debido a un empobrecimiento en la estructura mental de las personas. Él parte diciendo, mire, está en la representación cosa, que son esas huellas némicas a las que nos referíamos en un principio. Bueno, entonces está la representación cosa. De esta, cuando se van organizando estas representaciones, estas experiencias, estos recuerdos en forma repetida, entonces se puede ir simbolizando. Entonces, el bebé ya puede decir, estoy ante un malestar, pero yo ya sé que este malestar obedece al hambre y entonces va a aparecer ahorita el seno y efectivamente va apareciendo el seno. Y esto entonces nos permite que haya una fantasía, una onírica, me disculpan acá la palabra, me quedó mal escrita, es onírica, existe la fantasía y la producción onírica. Y por último, entonces está la representación palabra. ¿Qué es lo que estamos diciendo con todo esto? Que a esa experiencia que nos está molestando, que nos está produciendo algún tipo de estímulo, ya sea satisfactorio o incómodo o doloroso, pero yo ya la puedo descifrar. Y entonces, ante el hambre, pues está el estímulo, pero el bebé ya en últimas va a poder decir, teta, mamá, va a poder decir, tengo hambre, tete, lo que sea. Y entonces ya le va a poder poner palabra. En lo que estamos diciendo de otra forma es de que en los alexitímicos o en las personas que no logran llegar a desarrollar este tipo de representación palabra, ¿qué es lo que pasa? Que la descarga, que las emociones, cuando se están dando, ¿sí? No las pueden digerir en términos mentales, no se logran digerir, y entonces, ¿cuál es la descarga? La descarga se efectúa directamente sobre el cuerpo, surgiendo entonces lo que es la enfermedad psicosomática. Y para la Escuela de París, entonces ellos lo que hablaron, que es un término muy parecido a la lexitimia, entonces van a hablar, es el pensamiento operatorio. Es decir, estas personas están muy concretas, su forma de expresarse es de una forma muy concreta, pueden hablar de qué es lo que van a hacer, pero no pueden darnos o se les dificulta el dar una explicación emocional al respecto de su vida interna. En fin, la ensoñación, la capacidad de fantasear está disminuida, es muy concreta. Joyce McDougall,
El aporte de Joyce McDougall es casi de 180 grados al que les he estado mencionando hasta el momento. Entonces, ¿ella qué es lo que dice? Dice, la enfermedad psicosomática sobreviene como defensa frente a ansiedades primitivas. Es decir, no obedece, para ella la enfermedad psicosomática no sería producto de una incapacidad para pensar, sino que justamente por el hecho de tener pensamientos o tener unas ideas que me abruman, entonces la persona que hace prefiere derivar esto a través de la queja somática. Es decir, el pensar se vuelve muy doloroso, produce unas ansiedades muy, muy primitivas, no serían ansiedades de castración, sino estaríamos hablando de, de ansiedades más primitivas como el dejar de ser uno mismo o de muerte, en fin, es tan abrumador que hay también una falta de contención, es decir, la persona no tiene un respaldo emocional, no tiene cómo respaldarse a sí mismo y cómo contener su propia ansiedad. Y entonces esto, ¿qué es lo que lo lleva? A una falta de contención, y ante estos estímulos que se están generando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la descarga a través del son y se produce la enfermedad psicosomática. Entonces, como termina ella de decir, no se ve a una incapacidad o anomalía psíquica, sino a una defensa frente a estas ansiedades. Se van a dar cuenta entonces que tenemos dos teorías que de cada extremo pues nos llegan, una por un déficit y la otra dice no, no hay tal déficit, sino lo que pasa es de que es una defensa, ¿sí? Pero en las dos serían diferentes formas de concebir la enfermedad psicosomática. Winnicott, también de la escuela inglesa, un psicoanalista, pediatra, psicoanalista. Entonces él nos menciona acerca del falso self. ¿Y qué es el falso self? Es una forma de funcionamiento que emplea la persona, y cuando habla de falso self es justamente porque tiene una función de defender esos núcleos que son más genuinos dentro de la misma persona o para la misma persona. Entonces, ese self que por alguna razón se percibe de una forma más vulnerable va a quedar encapsulado, va a quedar protegido, y entonces la persona básicamente va a tener un funcionamiento, un pseudo funcionamiento, una pseudo personalidad, por ponerlo, un funcionamiento como si. ¿Para qué? Para resguardarse de sus aspectos todavía más íntimos, a los cuales lo siente como más vulnerables. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entonces la persona el individuo deja de entrar en contacto con sus partes más íntimas, con sus sentimientos más delicados, por ponerlo así, y entonces empieza a haber como una especie de desconocimiento acerca del sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se desarrolla ese núcleo original que es sentido como vulnerable de todo, no se fortalece, no crece. Y entonces esto es lo que nos va a llevar a una vulnerabilidad narcisista. Es decir, la persona allá en el fondo realmente es muy, muy vulnerable, no va a lograr sus ideas, su capacidad de pensar, de desarrollar una verdadera identidad como tal, va a estar comprometida, y entonces esto nos facilita que la persona entonces en últimas quede con un foco muy vulnerable, y eso facilita el desarrollo de la enfermedad psicosomática. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bueno, entonces aquí nos dirigimos a la clínica. Cuando hablamos de enfermedad psicosomática, me disculpan que ahí aquí en la parte de abajo de la diapositiva, esto es psicosomático y acá dice soma-lesión. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Que en la clínica entonces vamos a encontrar dos funcionamientos. Pensemos en los cuadros conversivos. En el cuadro conversivo, la persona, por ejemplo, ante una situación de rabia, pero que por alguna razón la reprime o la inhibe, entonces la persona puede llegar y sentir que el puño o la mano se le torció o que se le adormeció, y que uno puede encontrar que
podríamos darle una interpretación relativamente sencilla a esto, y es, dependiendo del discurso de la persona, obviamente, dependiendo de lo que, el contexto en que esté expresando esto y del síntoma que esté presentando, pero si es un cuadro conversivo, pues nos queda fácil deducir de que prefiere sentir adormecido el brazo para así impedir lanzar el puño y agredir al otro. ¿Por qué? Porque esto de una u otra forma le es prohibido o no se lo permite. O una persona que de pronto presenta una parálisis histérica y entonces siente es una gran dificultad para levantarse a diario y caminar y esforzarse ante la vida, y entonces de pronto como una ganancia secundaria, ¿qué es lo que le queda mejor hacer? Es una parálisis. Bueno, pero ¿qué pasa con las conversiones? Fíjense que aquí estamos hablando que nos queda fácil interpretar esto. Es decir, hay una simbolización. Estos síntomas sí han llegado al desarrollo de la palabra. Es decir, en las conversiones encontramos de que sí hay palabra para ello, solo que es un síntoma inconsciente, pero sí hay palabra para tal. Entonces le podemos mostrarle que tiene una amaurosis, y entonces le podemos decirle, es que usted no quiere ver tal cosa, o se le dificulta ver tal cosa, o, bueno, y así sucesivamente. Este es un extremo de estos cuadros. En el otro extremo, pues vamos a encontrar es la enfermedad psicosomática. En la enfermedad psicosomática, entonces vamos a encontrar es de que la persona, pues todo lo que hemos estado diciendo anteriormente, no tiene representación para ello, no tiene la representación palabra. Y entonces la enfermedad es básicamente, pueden dar queja con respecto a la misma enfermedad, porque no pueden hablar o tener una fantasía al respecto de ella, y se quedan básicamente en la queja somática. Vayámonos a un caso clínico. Esto es una paciente que estoy viendo desde hace aproximadamente unos meses, una paciente de 24 años, que refiere una historia de bulimia y de anorexia de 12 años de evolución. Entonces ella me ha descrito como que no sabe por qué, pero prefiere muchas veces es ponerse a comer y sabe lo que le va a pasar, sabe que después de esos atracones va a venir el vómito, se va a poner a vomitar y le molesta esto, pero aún así no puede, no logra parar en este tipo de manejo o de situación. Relata relaciones, hubo un momento en una sesión en que me relata unas relaciones en las cuales frecuentemente ella describía cómo busca lesionar a su pareja o ser lesionada por su pareja de forma propositiva. Bueno, en la siguiente sesión posterior a esta, ella falta y me envía simplemente un mensaje que me anuncia que no puede asistir. Inicia ya la siguiente sesión mencionando que desea que este tratamiento sea fructífero y no fallido como otros. Entonces, como estamos hablando en términos de alimentación y de comida, pues le digo yo, esperas que lo que te diga te alimente. Entonces la paciente me responde, ya sé en qué consiste este desorden, que está mal lo que hago. Continúa su relato hablando de otras terapias y de su sentimiento de no cambio, lo cual generalmente la ha llevado a abandonar las terapias. Entonces yo le traigo a colación la ausencia de la sesión anterior y le digo que pues de que falló que faltó a la sesión anterior y que ella no ha hecho mención hasta el momento de ello. Lo cual ella me responde que se queda un minuto en silencio y dice que le dio como pena haber expresado cómo le gustaba sentirse maltratada por sus parejas en la cama. Entonces a esto yo le digo, y optaste por vomitar la sesión anterior y así deshacerte de la vergüenza. Es decir, le muestro que su acting fue el faltar a la sesión, es como si ella la hubiera vomitado. Es decir, había un sentimiento, algo que ella no quería, no se percataba, no quería hacerse cargo de él, y era ese sentimiento de vergüenza y de malestar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Deshacerse de ese sentimiento. ¿Cómo? Faltando a la sesión. Así no tiene que hablar de ello, no tiene que mencionarlo, no tiene que reflexionar, no tiene que pensar al respecto. Entonces ella dice, sí, busco no responsabilizarme de lo que me molesta. Siempre he dicho que lo que me pasa se debe a otros. Y entonces yo le digo, no solamente
el responsabilizarte de algo o identificar ese algo, sino también el contenerlo. Es decir, cuál era el funcionamiento de ella, que si ella bien en dado momento podía identificar una situación ante la sensación de molestia que ella sentía, cuál es el recurso que ella hacía, no elaborarlo, no contenerlo, no usarlo para reflexionar al respecto, no, sino todo lo contrario era vomitarlo y así deshacerse o desaparecerlo. Pero esa desaparición no solamente se hace a través del vómito, sino también en un acto psíquico, y es desaparecerlo, es la denegación, es desentenderme tanto psíquicamente como a través del síntoma somático que era en este caso el vomitar. Entonces, en ese momento ella rememora un episodio que está sentada en la mesa comiendo con sus padres. Su padre es visto como una figura violenta y agresiva que frecuentemente la obligaba a comerse todo, así a ella no le gustara, a lo cual ella obedecía de mala gana. Y entonces ella dice, lo que realmente quería era botarle la comida en la cara. Y yo le respondo, ¿y acaso no lo estás logrando? Mejor dicho, ella está hablando en el pasado para no darse cuenta de que esto está sucediendo en el presente. Es decir, ella a través del vómito es su forma también de agredir y de lesionar al otro. Entonces, se hace un trabajo justamente de mostrarle cómo hay afectos, cómo hay una serie de afectos que ella está tratando de desentenderse o de desconocer acerca de sí misma y mostrarle cómo pues, estos síntomas están ligados a vivencias y a experiencias que están dentro de ella. Entonces, ya resumiendo, ¿qué es lo que podríamos decir? Que nuestro trabajo, al menos así yo lo conceptúo, es que frente al paciente psicosomático que llega con lo no representable, que llega con la queja como tal, ¿sí? Como, esa queja ladrilluda, perdónenme la expresión, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante ello? Poderlo llevar a que pueda reflexionar al respecto, que pueda pensar al respecto, que detrás de esta queja hay ciertas cosas que están sucediendo y pues ese es el objetivo, que la persona le pueda ponerle palabra y no quedarse básicamente frente a la lesión o al estado somático que esté presentando. Y esto, otra forma de decirlo es de que básicamente en la enfermedad psicosomática estamos encontrando energía libre, es una energía que se descarga, es una emoción, no es un afecto, es una situación que se está descargando sobre el soma. Y entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es llevarla a la energía ligada. ¿Y qué es esto? Básicamente es poder pensar, es poderle poner palabra a las situaciones. Pensemos nomás cuando todos nosotros en algún momento hemos sentido una desazón, un malestar, un yo no sé qué, ¿sí? Y cuando uno logra identificar, es decir, cuando uno logra ponerle palabra, uno siente un alivio. Bueno, eso es en términos generales el mensaje que les quería enviar.